Bueno chicos, en este video vamos a hablar acerca de la tarea que se les envió. ¿Sí? No se va a resolver completo, pero vamos a definir qué tipo de triángulo y en qué forma debemos poner los datos para que luego podamos decidir qué método es. O sea, si esta parte del modelo gráfico no es correcto, por lo general el procedimiento lo vamos a tomar de manera incorrecta porque pues estamos haciéndonos una idea incorrecta de la situación, ¿de acuerdo? Recuerden que las dos preguntas iniciales para resolver cualquier triángulo es qué datos tengo, qué datos me proporcionan y qué datos quiero determinar o encontrar. Esas son las dos preguntas iniciales siempre. Y todas estas situaciones que se les presenta en este archivo son triángulos. Ahora, lo que nos falta determinar es que si es un triángulo rectángulo o es un triángulo oblicuángulo. Y ya con esto vamos a poder saber qué procedimiento vamos a utilizar. Antes de saber este procedimiento, es importante que vean el video que se les acaba de enviar, donde habla de la resolución de los triángulos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí me dice desde lo más alto de un árbol, entonces vamos a dibujar, no hagan los dibujos así perfectos, o sea, un arbolito así básico, no se necesitan de verdad arte en este tipo de ejercicios. Desde lo más alto de un árbol, alto, se ha colocado una cuerda hasta el piso, entonces voy dibujando una cuerda hasta el piso, sujeto a 9 metros de la base del árbol. La base del árbol es esta. Y me dice que se colocó a 9 metros de la base. Entonces, esta distancia es de 9 metros. Si la cuerda mide 15, obviamente el árbol no es la cuerda es aquel que utiliza la punta más alta hasta abajo. Entonces, son 15 metros. Y en este caso les hablan desde lo más alto de un árbol. Un árbol puede estar en esta posición o de hecho puede estar, hasta les voy a mencionar, hay algunos árboles que por situaciones diversas están así medios chuecos, no están a la altura del piso, ¿sí? Están ligeramente chuecos por alguna razón, ¿sí? Y solo me hablan de la parte más alta de un árbol. Esa parte más alta de un árbol se refiere a la altura. Y siempre que hablemos de altura, vamos a tener un ángulo de 90 grados. ¿Cómo sé que no me están hablando de altura? Cuando me dicen la longitud del árbol. Entonces la longitud del árbol, aunque esté chueco el árbol, van a tomar desde la base del árbol hasta la punta más alta, pero siguiendo la forma del árbol. O sea, si hay un árbol que está así en zigzag, raro, pero sí hay. Y aquí, por ejemplo, están las palmas. Por ejemplo, las palmas tienen esta forma. Entonces la longitud se sigue la forma del árbol hasta la punta más alta. Pero cuando les hablan de la altura del árbol, es desde el piso en ángulo de 90 grados hasta la parte más alta. Esa es la diferencia entre la longitud de un árbol y la altura de un árbol. Entonces es importante esas dos palabras. Aquí me dicen desde lo más alto de un árbol, entonces están hablando de altura. Si me están hablando de altura, automáticamente es un ángulo de 90 grados. Entonces aquí ya tengo la primera decisión, que es si tengo un ángulo de 90 grados, quiere decir que estoy trabajando con un triángulo rectángulo. Y estos dos métodos se bloquean, porque sí tengo el ángulo de 90 grados. Entonces la ley de series y ley de ecuaciones automáticamente desaparece mi posibilidad. Solo tengo que saber si voy a utilizar teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Entonces, ¿qué me piden? Datos proporcionados. Me dan la distancia, o sea, la longitud de la cuerda, por ejemplo. Aquí van a poner longitud de la cuerda. En este primer caso lo voy a escribir, pero ustedes pues ya escribirán los otros y solo voy a dibujar el modelo gráfico. La longitud de la cuerda, que es 15 metros, y me dan la altura del árbol, que es
La más altura del árbol. No me dan la altura del árbol. De hecho, ¿cuál es la altura del árbol? Aquí lo estamos leyendo. Eso es lo que me están preguntando. Lo que sí tengo es la distancia de desde la base a la cuerda. Desde la base a la cuerda, yo sé que son 9 metros. Y ya lo dije, dato a determinar, la altura. Cuando les digan o cuando ya sepan qué parte del triángulo es la que tienen que determinar, pueden utilizar letras como la X, como la Y, como la Z para expresar que ese dato es el que no tienes. ¿Sí? Entonces, tenemos longitud, que son distancias. Esto también es distancia. Distancia, altura, catetos, hipotenusa. Y entonces, ¿qué procedimiento creen ustedes que puedo utilizar? Clave, tengo un ángulo, necesito un ángulo o quiero un ángulo. Si no lo quiero, entonces razones trigonométricas no es. Y en este caso no lo es, porque no me piden ningún ángulo, ni me dan el dato de algún ángulo. Entonces aquí no son razones trigonométricas. Voy a utilizar Pitágoras porque solo necesito lados y quiero encontrar otro lado. O solo tengo lados y quiero encontrar otro lado. Entonces, dada estos tres datos, lado, 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 es que yo sé que mi procedimiento a utilizar en este caso es Pitágoras. Bueno, vamos a ponerlo completo. Teorema de Pitágoras. Es importante, sí es importante. Teorema de Pitágoras. No se olviden de escribir qué tipo de triángulo es el que tienen. En este caso es un triángulo rectángulo, porque al escribirlo, entonces ya como que lo defines, ya lo estableces y ya es más sencillo elegir el procedimiento a utilizar. ¿De acuerdo? Este procedimiento todo esto que hice ahorita en este ejercicio, es lo que tienen que hacer en todos los demás. En los siguientes incisos, yo solo voy a hacer el modelo gráfico y ustedes van a responder estos datos que les están pidiendo. ¿De acuerdo? Y eso va a ser lo que, en caso de algún conflicto con ello, entonces ya nos pueden preguntar a mí o al maestro Miguel, en todo caso, si está correcto o alguna duda que tengan. ¿De acuerdo? Siguiente, Juan y Pepe, amigos ciclistas, parten de un mismo punto. Parten, entonces de un mismo punto. Y tengo que dibujar mi punto. En direcciones distintas. Entonces uno se va para acá y otro se va para acá. Conforme vaya yo leyendo, puedo ir dibujándolo. En direcciones distintas, formando entre ellos un ángulo de 42 grados. Entre ellos, o sea, para aquí se fue, por ejemplo, vamos a ponerle que aquí se fue Juan y para aquí se fue Pepe. Y entre ellos hay un ángulo de 42 grados. El ángulo tiene que estar en la esquinita, no puede estar a la mitad de un triángulo. ¿De acuerdo? Hagámoslo más largo para que yo pueda poner los datos. Juan había recorrido 23 metros. ¿Dónde está Juan? Aquí está. Entonces, desde el punto inicial donde estaban, ha recorrido 23 metros y Pepe 15 metros. Cuando ambos se detuvieron, aquí se detienen. Ahora, Juan alcanzará hasta el punto de descanso de Pepe. O sea, Juan viene para acá, va a ir a buscar a Pepe. ¿Qué distancia recorrerá hasta llegar con su amigo? ¿Qué distancia recorrerá? Ya me lo dijeron, o sea, ya me preguntaron qué distancia recorrerá para llegar con su amigo. Este es el modelo gráfico. Observen qué datos tengo. Tengo este lado y tengo este ángulo. Pero antes de determinar el procedimiento, ¿qué datos tengo? Aquí están puestos. ¿Qué dato quiero determinar? Este lado está. ¿Qué triángulo lo modela? Recordemos de qué significa qué triángulo lo modela. ¿Es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados?
o es un triángulo oblicuo ángulo que no tiene 90 grados. Y efectivamente esta situación, ¿dónde estás? Me acabo de perder, ahí está acá. En esta situación no tengo un ángulo de 90 grados, porque en ningún momento, y si en el futuro, o sea, después de que yo encuentre eso, me doy cuenta que si es un ángulo de 90 grados, bueno, en el futuro tal vez me voy a dar cuenta que sí, pero en este momento yo no tengo nada que demuestre que es un ángulo, triángulo, rectángulo, que alguno de esos dos tenga un ángulo de 90 grados. No lo tengo, ¿de acuerdo? Entonces no lo puedo catalogar como triángulo rectángulo. Y al no ser un triángulo rectángulo, ¿qué procedimientos son los que tengo para decidir? Bloqueo rectángulo porque no es, y puedo decidir entre la ley de senos y la ley de cosenos. ¿Cómo saber cuál utilizar? Veamos. Tengo un lado, ángulo entre ellos y lado. Bajo el orden en el que están, lado, ángulo exactamente terminando el lado, y el mismo ángulo define el otro lado. Tengo LAL. Entonces regreso a mis métodos y me dicen que cuando tengo LAL, lado, ángulo, lado, utilizo la ley de cosenos. Ya le dije la respuesta de esta situación, que dije que no iba a decir. ¿De acuerdo? Entonces de esta forma van a ir resolviendo todos. Siguiente situación. María estaba de paso en Animaya. Espero que hayan ido a Animaya. Y esta situación tiene las medidas reales, y supo que la altura del mirador, el mirador se llama la estela, por ejemplo tenemos aquí el mirador, es de 35 metros. Para los que no conocen Animaya, el mirador es como un edificio en el que subes en un elevador y llegas a la punta a la parte más alta, y desde ahí puedes ver todo el parque. Ese es el mirador, de 35.5 metros. El guía le mencionó que desde su ventana, que está a 2.5 metros del piso, o sea, desde aquí, en 2.5 metros del piso, y la ventana está por acá, puede observar, no, la ventana está a 2.5 metros del piso, no puede estar ahí la ventana, ¿verdad? La ventana debe estar aquí en su edificio. Quién sabe qué altura tenga su edificio, eso no me interesa. Me interesa que la ventana esté a 2.5 metros. Entonces esto es 2.5 metros, la longitud desde el piso hasta la ventana. Puede observar la punta más alta de la torre, que es esta acá, en un ángulo de 45 grados. Como no me dan la base, chicos, esta base siempre es en forma horizontal y forma un ángulo de 90 grados. La línea de la horizontal, por ejemplo, aquí está, no sé, un ojo, está viendo tu ojo, y de aquí, derechito, es la línea de la horizontal, y con el objeto forma un ángulo de 90 grados. Si tú levantas la mirada, por ejemplo, para ver las nubes, entonces ya tienes un ángulo de elevación. Si tú bajas la mirada para ver a la hormiga del piso, una hormiga, no sé dibujar una hormiga, pero aquí está la hormiga del piso, entonces este es un ángulo de depresión. Pero esta línea que va derechito hacia enfrente se le llama la línea de la horizontal o la línea de visión, y es un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces aquí derechito hay un ángulo de 90 grados, y cuando levanta la mirada hasta la parte más alta tiene un ángulo de 45 grados. Suponiendo que tanto la torre como la casa están en el mismo nivel, pues es importante, porque aquí entonces, si desde el piso a la ventana hay 2.5, desde el piso hasta la línea de la horizontal de la visión también tiene 2.5, o sea, este pedacito, ¿sí? Te dicen a qué distancia se encuentra su casa de la torre. Su casa de la torre. Es decir, le están pidiendo este dato de aquí abajo. Si tú sabes que del piso hasta la línea de la horizontal hay 2.5 y sabes que toda la torre mide 35.5, entonces tú ya sabes cuánto mide esto. Este pedacito de acá va a ser la resta de 35.5 y de 2.5,
que el resultado es, a ver, si a 35 le quito 2, me quedan 33, le quito 0.5, entonces me quedan 33 metros. ¿Sí? Esto mide la distancia que hay de aquí hasta aquí, 33 metros. Tengo un ángulo de 90 grados porque me están hablando de la línea de visión. Si regresamos a nuestro esquema, un ángulo de 90 grados es un triángulo rectángulo. ¿Cuáles de los dos procedimientos voy a utilizar? Pitágoras o razones trigonométricas. Aquí ya no lo voy a mencionar porque ahí es de ustedes. Les dan un ángulo, les dan un lado que es el cateto opuesto al ángulo y les piden este cateto que está aquí abajo. Entonces, ¿qué procedimiento es? ¿Qué tipo de triángulo es primero? ¿Y qué procedimiento es? ¿De acuerdo? Este es el inciso D. Vamos con el siguiente inciso. Recuerden siempre el ángulo de elevación y el ángulo de depresión, porque lo van a utilizar en su siguiente entregable. Siguiente situación. Luis y Pedro tienen un rancho en forma triangular. Desde una de las puntas forma un ángulo de 35 grados. Hasta aquí solo me dicen que es un triángulo. No me dicen de qué forma, entonces dibujo un triángulo. Y me dicen, una de las puntas forma un ángulo de 35 grados. A partir de esta punta, Luis, otra vez Luis, recorrió 29 metros para llegar al otro extremo. Y Pedro, ya no es Pepe, es Pedro. El otro era Juan y Pepe. Este es Luis y Pedro. Recorrió igual, desde el punto hasta, desde este punto hasta el otro extremo del terreno, recorrió 25 metros. Si quieren cercar el terreno, ¿cuánto de alambre requerirán? O sea, si quieren cercarlo, necesitan saber cuánto mide esta distancia, ¿no? Digo, para saber cuánto alambre es el que necesitan. Entonces aquí no les interesan los ángulos porque el ángulo no te indica cuánto alambre vas a comprar. Entonces el lado que te solicitan es este de aquí. En ningún momento te hablan de un ángulo de altura, de que es un rectángulo, que es un vertical, la línea de visión, nada de eso. Te hablan de un triángulo. Ahí está. Y entonces, ¿qué datos te dan? Ya lo puse. ¿Qué datos te piden? También ya está ahí. ¿Qué triángulo es? ¿Rectángulo o oblicuángulo? Recuerden el triángulo oblicuángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? Triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Un triángulo oblicuángulo no tiene un ángulo de 90 grados. Es importantísimo eso. Y dependiendo de eso, ¿qué métodos es el que voy a utilizar? Porque aquí está el gráfico. Siguiente situación. Desde lo más alto de una antena se ha colocado una cuerda, ojo, alto de una antena de televisión, una antena de no sé, Telmex, por ejemplo, no sé, lo que sea. Alto de la antena. Se ha colocado una cuerda hasta el piso, sujeto a 200 metros a 20 metros de la base. Entonces, la base, aquí está sujeta la cuerda. Entonces, esto es a 20 metros de la base. Si la antena mide 15 metros, ¿cuál es la longitud de la cuerda? Dice. Perdón por la redacción. Como es altura, me hablan de un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí están los datos. ¿Qué datos tengo? ¿Qué dato me están pidiendo? ¿Qué tipo de triángulo, dado que sí tengo un ángulo de 90 grados? Y por lo tanto, ¿qué procedimiento es el que voy a utilizar? Siguiente, un poste de alumbrado se mantiene vertical. Ojo con ese dato, vertical. Que bueno, mi dibujo no es así como que digamos muy vertical, ¿verdad? Pero con mucha imaginación, eso es vertical. Ahí está. Mejor lo pongo de esta forma. Se mantiene vertical con la ayuda de un tensor. El tensor es el cable que está en las escarpas, que con el que te tropiezas cuando estás distraída con distraída o distraído con tu teléfono. Sujeto a 3 metros de la base. O sea, el tensor está aquí. Está a
3 metros de la base. Si el ángulo del cable, obviamente aquí les hablan de una altura o vertical, es un ángulo de 90 grados. Si el ángulo del cable que lo sujeta forma un ángulo de 32 grados con el respecto al suelo, entonces aquí es 32 grados. ¿Cuál es la longitud del poste? La longitud del poste. Entonces aquí les están pidiendo esto de aquí, porque ese es el poste, ese es el poste de alumbrado. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos voy a encontrar? Recuerden que aquí no tengo que hacer ningún procedimiento, solo es elegir el cuál de ellos vas a utilizar. ¿Qué triángulo es? Tiene un ángulo de 90 grados. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Y qué procedimiento es el que le corresponde a los triángulos rectángulos? ¡Ay, ya lo dije! Siguiente situación. Aquí está. Y este es: dos personas parten de un mismo punto, que también ya tenemos algunos así resueltos anteriormente. Parten de un mismo punto, toman las direcciones que forman un ángulo de 50 grados. Después de un tiempo han avanzado 15 y 20 metros. ¿A qué distancia se encuentran una de la otra? Aquí es el gráfico. ¿Hay por aquí en algún ángulo de 90 grados? No lo sé. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Y qué procedimiento se puede utilizar? Juan necesita subirse a la azotea de su casa. ¿Sí? ¿Puedo dibujar la casa? Puede ser que no. Recuerden que no necesariamente tengo que dibujar todo. Pero acá hay una azotea, ¿no? Juan necesita subirse a la azotea de su casa, lo cual tiene 7 metros de altura. Entonces, suponiendo que esta es la altura, aquí mide 7 metros. Para ello debe valerse de una escalera. Aquí está la escalera, cuya base o pie debe estar a 2 metros de distancia de la pared. La escalera a 2 metros de distancia de la pared. ¿Qué longitud debe tener la escalera? Pues si esta es la escalera, pues eso es lo que necesito determinar, ¿no? Para que pueda alcanzar la azotea. Aquí están los datos a determinar. El dato que estos son los datos proporcionados. ¿Qué datos voy a determinar? ¿Qué tipo de triángulo es? Y qué procedimiento es el que le corresponde. El ángulo de la cúspide de un triángulo isósceles, observen su infografía. ¿Qué significa isósceles? Dos lados iguales y uno desigual. Entonces la cúspide es aquel que une los dos lados iguales. Ese es el ángulo cúspide. Mide 73 grados. Su base, que es el lado desigual o lado diferente, mide 40 centímetros. Determina el perímetro. Ustedes saben que para determinar el perímetro es la suma de los lados, lado más lado más lado. Entonces necesito los 3 lados del triángulo. Pero si solo tengo 2 datos. Es un triángulo, sí lo puedo mencionar que es un triángulo oblicuángulo en este caso, pero solo tengo 2 datos. O sea, no puede ser ni Pitágoras ni razones trigonométricas, pero solo tiene 2 datos. ¿Y cuál es? ¿Cuál de estos es? Además de que es sencillo por la posición de los datos que te están dando, recuerda que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, que es el lado A, por ejemplo, y este también mide A. Este ángulo que está aquí de la base, vamos a ponerle alfa, una letra alfa, mide lo mismo que el otro ángulo de la base, este de aquí. Y recuerda que para cualquier triángulo, aunque no sea rectángulo, los ángulos deben sumar 180 grados. Entonces, si tú sabes que aquí hay 2 ángulos alfa iguales, y tú sabes que si a 180 le quito 73, pues yo tengo estos 2 juntos, ¿cuánto mide alfa? 73 para 80 son 7, 107.
¿Cuánto mide un alfa? Dos alfas miden 107. ¿Cuánto mide un alfa? O sea, un ángulo alfa. Bueno, el punto es que puedes conocer, dado que es un triángulo isósceles, puedes conocer la medida de los dos ángulos base y ya con esos tienes muchos más datos si necesitabas algún dato extra para saber qué tipo de método vas a utilizar. Está por aquí puesto. Ojo con ello. Siguiente. Aquí está el árbol de Navidad en forma vertical. Esa es la clave, forma vertical. Se ha formado con alambre tipo de cola de gato desde la punta hasta el piso, sujeto a 3 metros de la base del arbolito. Se ha formado con alambre tipo de cola de gato desde la punta hasta el piso, sujeto a 3 metros. Ok, la cola de gato del arbolito de Navidad, con cola de gato, está hecho con cola de gato y está sujeto a 3 metros de la base del arbolito. Si el ángulo de la cola de gato que sujeta el arbolito forma un ángulo de 32 grados con respecto al suelo, el ángulo con respecto al suelo de la cola de gato, ¿cuál es la longitud del arbolito de Navidad? Este de aquí, ¿cuánto mide? ¿Cuál es la altura del arbolito? O longitud. ¿Qué dato tengo? ¿Qué tipo de triángulo es? Dado que te dicen que es vertical. ¿Y qué procedimiento es el que vas a utilizar? María y Fátima se encontraron en cierto lugar una vez que se habían separado, avanzando 10 metros y 15 metros. Entonces, estaban en un lugar, avanzaron otra vez 10 metros, 15 metros, en direcciones contrarias. María se le acordó que no le entregó un paquete a su amiga, y si el ángulo que la separa es de 37 grados, María se dirigirá hasta el punto en que ha llegado y espera a Fátima. O sea, van a ir para acá. ¿Qué distancia recorre María? Ya vimos este tipo de triángulo más en el video, al principio del video, y ya hablamos de este. Juan necesita subirse a la azotea de su casa. Otra vez Juan. Y se repitió 3 metros de distancia con un ángulo respecto al suelo de 45 grados. Es otra vez el de Juan. Bueno, este dice que tiene 7 metros. Ya vi la diferencia. No, ok, vamos a hacerlo. Juan necesita subirse a la azotea de su casa. Aquí está su casa. Recuerden que no necesitan dibujar la casa así a la perfección. Aquí está su casa, por alguna razón está así. La azotea. Para ello debe valerse de una escalera cuya base o pie debe estar a 3 metros de distancia de la pared y con un ángulo respecto al suelo de 45 grados. O sea, la escalera debe tener un ángulo de 45 grados respecto al suelo. Por motivos de seguridad. O sea, no, si la pones más abajo, más arriba, puede ocurrir un accidente. Eso es lo que les están diciendo. ¿Qué longitud debe tener la escalera? ¿Qué longitud debe tener la escalera? Entonces, este es el dato, determinar. Mira la diferencia de datos aquí, en este de acá, y la diferencia de datos aquí. Miren aquí, también les piden la longitud de la escalera. ¿Por qué hay una diferencia? Sí hay una gran diferencia. ¿Qué tipo de datos son estos? ¿Y qué tipo de datos es el que tengo aquí? Obviamente, cuando les hablan de altura, les están hablando de un ángulo de 90 grados. Ojo con ello. Ángulo de 90 grados. ¿Qué tipo de triángulo es y qué procedimiento puedes utilizar? Y por último, uno de los ángulos de la base de un triángulo isósceles. Miren, otra vez un triángulo isósceles. Podemos saber que tiene dos lados iguales. Por ejemplo, el lado A y el lado A. Dice, uno de los ángulos de la base mide 57. Ángulos de la base. La base siempre va a ser el lado que tiene desigual. Y uno de sus lados iguales, 65 centímetros. Entonces el otro también mide 65, obviamente. Determina el perímetro. Necesitas también el otro dato de aquí, para que logres el perímetro. Ahora, a pesar de que necesites este dato, ¿qué datos tienes? Son suficientes, tienes dos lados y un ángulo.
pero el lado y el ángulo están opuestos y eso es importantísimo. Está el lado que sí tienes, está enfrente del ángulo que sí tienes. Entonces, ¿qué tipo de procedimiento es el que vas a utilizar? ¿Es un triángulo rectángulo? En ningún momento te hablan de que hay una altura, que está vertical, entonces ¿puede ser rectángulo o no puede ser rectángulo? Y si no es rectángulo, ¿cuál tiene los datos que te están pidiendo? ¿De acuerdo? Entonces, ya teniendo todos los modelos que se les marcó en este archivo, ya lo único que necesitan es escribir, porque también ya lo mencioné, qué datos tienes, qué datos vas a buscar, qué tipo de triángulo es, si es rectángulo o oblicuo, que también lo mencioné, hice mucho hincapié en eso, y sobre todo qué procedimiento vas a utilizar. Si tienes alguna duda, no dudes en recurrir a tus maestros, a tu maestro correspondiente, maestro Miguel o a mí, y para que podamos resolver tu duda. ¿De acuerdo? La siguiente semana empezamos con el primer método, que son las razones trigonométricas. Hasta luego.